Justificados por la fe, un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 6, parte 7. Sean pacientes. Hablándoles a los miembros fuertes de la congregación de Roma, Pablo los exhorta para que traten con paciencia a sus hermanos más débiles. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificarlo. Sin embargo, la demostración de ese servicio generoso para con los demás es una tarea muy difícil. ¿Dónde obtiene uno la fuerza para realizar correctamente esa tarea? En primer lugar, Pablo dirige la atención de sus lectores al ejemplo de su Salvador, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Pero Cristo es más que solo un ejemplo para que lo sigamos con nuestras propias fuerzas. Cristo también nos da la capacidad para hacer lo que se debe hacer. El apóstol Pablo dice claramente a sus lectores que es Dios quien da constancia y consuelo. Dios da la fortaleza y el consuelo por medio de su palabra, así como dice Pablo. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra edificación. Todos los días los cristianos sacan fuerzas de la Escritura, lo cual está sucediendo en este mismo momento mientras estudiamos la carta que Pablo escribió a los romanos. Estamos siendo fortalecidos por las palabras inspiradas del apóstol. Además, es muy reconfortante darnos cuenta, como los lectores de su carta, también nosotros estamos incluidos en esta oración que él hizo. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Leamos Romanos capítulo 15, versículos del 7 al 13, que dice: Por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados, y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice: Alégrense, naciones, con su pueblo. Y también dice: Alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: Se alzará la raíz de Yesé, se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe: Cristo nos recibió, se está dirigiendo a los dos grupos que había en Roma, a los fuertes y a los débiles. Esos grupos tenían diferencias culturales, pero Pablo los exhorta a que vivan en paz para la gloria de Dios. Es muy razonable que Pablo tenga por cierto que ellos pueden vivir así, porque tienen en común una gran bendición. Cristo los recibió a todos. Cristo ha venido a recibir a los dos grupos. En primer lugar, el autor les recuerda la fidelidad de Dios en su trato con la nación judía. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados. Dios nos demuestra que se puede confiar en Él y en sus promesas, porque envió a Cristo al mundo. Muchísimos años antes, Dios le había prometido a Abraham que él y su esposa Sara iban a tener un hijo, y que ese hijo se iba a convertir en el padre de una gran nación. De esa nación iba a venir el Salvador que les fue prometido a Adán y Eva en el huerto del Edén. Todas esas cosas ya habían ocurrido cuando Pablo le escribió esta carta a la iglesia de Roma, y sus lectores judíos podían estar seguros de que también en el futuro Dios iba a cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados. Pero Cristo no vino para servir solo a la nación judía. Dios dijo con toda claridad que el Salvador que iba a venir de los descendientes de Abraham iba a ser una bendición para todas las naciones. Esto también se cumplió en la persona de Jesús de Nazaret. Pablo llama la atención de sus lectores a esta verdad cuando escribe: para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia. Recordemos que en la parte central de esta carta, Pablo dedicó 3 capítulos, el 9 y el 11, a demostrar que Dios les había mostrado misericordia a los gentiles. Cuando la mayoría de los judíos rechazaron el mensaje de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, Dios les quitó el mensaje salvador y se lo dio a los gentiles. La obra misionera de Pablo entre los gentiles era un ejemplo muy claro de este importante giro de los acontecimientos. Sin embargo, a pesar de que la predicación del Evangelio a los gentiles fue un evento posterior en la historia,
no fue una idea de último momento por parte de Dios. La inclusión de los gentiles no fue un plan B para el caso de que fallara el plan A con la nación judía. El plan de salvación de Dios siempre incluyó a los gentiles. Pablo hace énfasis en esta importante verdad citando 4 profecías del Antiguo Testamento que anuncian que las naciones no judías también iban a recibir la misericordia de Dios. Según dice la Escritura, por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Alégrense, naciones, con su pueblo. Alaben al Señor todas las naciones, y exáltenlo todos los pueblos. Se alzará la raíz de Yesé, se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Pablo concluye esta sección acerca de los hermanos fuertes y los hermanos débiles, orando por ellos. Esta es una oración que había comenzado en los versículos 5 y 6. Aquí en el versículo 13, Pablo termina la oración con las palabras: que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es una oración que también es apropiada para nuestra situación.